Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este 2 de junio, miércoles, un día lleno de bendiciones, un día donde el Señor ha mostrado su poder, su misericordia, su bondad en medio de tantas cosas. Es un día donde nos seguimos encomendando también a esa voluntad divina de nuestro Padre Celestial. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma, un espacio creado tanto para ti como para mí, para que podamos ir creciendo en abundancia de conocimiento, de amor y de seguridad para seguir a ese Jesucristo por medio del manual de nuestra vida que es la Sagrada Escritura. Hoy entonces yo los invito para que busquemos en nuestras Sagradas Escrituras el Evangelio según San Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Les repito, el Evangelio según San Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Pero antes, queridos hermanos y hermanas, vamos a buscar en nuestras Sagradas Escrituras entonces también para que podamos hacer un ejercicio mejor de poder comprender entonces la palabra de Dios, de aprenderla a buscar también, para que así podamos entonces ir dando ese fruto que el Señor quiere que nosotros demos, ir conociendo las Escrituras, pero también que podamos poco a poco irla de cierta manera sabiendo buscar, escudriñar, buscar elementos para que lo podamos ir conociendo. Pero antes vamos a llamar a este Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría y el discernimiento, tanto a ustedes como a mí, para que podamos comprender este mensaje que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Iniciemos entonces con esa alegría de ser cristianos, de esa alegría de pertenecer a este Dios que nos ha dado por medio de la gracia del Espíritu Santo todos los elementos para verdaderamente ser firmes en la fe que nos ha dado. E iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído el libro de Moisés, aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos presenta la liturgia de la iglesia un evangelio muy diferente a lo que hemos venido escuchando durante los últimos meses. Ayer escuchamos cómo Jesús ha sido atacado, o de cierta manera con unas preguntas capciosas que se le ha hecho por medio de los fariseos, un grupo religioso. Hoy nos encontramos con otro grupo religioso que son los saduceos. Los saduceos afirmaban de que no había resurrección. Y recordemos de que el cristianismo de cierta manera es la religión más reciente que hay en la historia de las religiones, ¿sí? Anteriormente estaba el budismo, el hinduismo, el taoísmo, está también el judaísmo, el islam. Pero nosotros los cristianos somos los más nuevos, apenas llevamos más de 2000 años.
ellos llevan 5.000, 8.000, 7.000 años. Entonces había una serie de creencias y una serie de acontecimientos que el pueblo de Israel, tratando de luchar con esa ideología de ese Dios real, de ese Dios auténtico, de ese Dios que se había manifestado en el pueblo de la salvación, entonces tratan de ir también colocando esa doctrina de este Dios monoteísta en medio de las otras grandes religiones que han sido por lo regular pluriteístas, es decir, de bastantes dioses. Entonces, claro, se acerca el grupo de los saduceos que no creen acerca de la resurrección, pero entonces empiezan a cuestionar también a Jesús, también como para ver qué les dice, porque Jesús obviamente no solamente cree, sino que ha vivido también la resurrección y por consiguiente entonces es como el más adecuado. Pero Jesús nos enseña con esto algo también, queridos hermanos y hermanas, es que tenemos que estar unidos a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, pero también al discernimiento y a la sabiduría que nos da el Espíritu Santo para poder comprender a veces ciertas diferencias que hay entre las mismas denominaciones religiosas del cristianismo junto con otras religiones que también difieren mucho acerca del cristianismo. Entonces ahí nos preguntan de que si una mujer fue casada y pasaron los 7 esposos sin dejar ninguna descendencia, los 7 hermanos, que fueron esposos de ella, entonces ¿de quién iba a pertenecer en el cielo? Y es aquí algo que es triste, porque de cierta manera Jesús siempre ha estado luchando solo en contra de esa corriente del machismo, ¿sí? ¿Cómo Jesús entonces le sigue dando cada vez más dignidad a la mujer? Jesús sigue con la tradición de Moisés, entonces seguiría con ese pensamiento machista, ¿sí? O así por lo menos lo fueron interpretando los judíos. Jesús siempre trata y le va dando también la importancia aquí a la mujer. Es que la mujer no le pertenece a ninguno de los 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella también tiene una capacidad, igual que el hombre, de encontrarse con ese Padre Celestial. Eso desde el momento del anuncio de la Virgen María. Entonces se viene como poco a poco empleando de que la mujer pueda tener esa intimidad con Jesús o con Yahvé, y que también la mujer hace parte del proceso de la evangelización dentro del templo religioso. Como les he dicho muchas veces, para nosotros en este momento es muy normal, pero para ese tiempo no era tan normal. Entonces viene y nos explica Jesús algo acerca de lo que es la resurrección, que es en realidad lo importante. Dice que ni los hombres ni las mujeres necesitarán casarse, porque seremos como ángeles. Y aquí hay que tener algo en cuenta, queridos hermanos y hermanas, de que nosotros tenemos que entender que nosotros nunca vamos a ser ángeles. Muchas veces cuando muere un niño o muere alguien que fue de cierta manera bien, dice, no, es que ya tienes un angelito en el cielo. Eso es falso, ¿sí? Primero que todo, porque nosotros no vamos a ser ángeles. Tendremos similitud de los ángeles porque tenemos la trascendencia e iremos a tener la vida eterna y podremos contemplar el rostro de Dios. Pero nosotros no vamos a tener la dignidad del ángel ni el poder del ángel, porque han sido seres criados sin corrupción de pecado. Entonces, por consiguiente, si bien ya cuando nosotros subimos al cielo no vamos a tener pecado, pero sí fuimos manchados y deteriorados por el pecado. Por eso San Pablo nos habla de 7 dimensiones del cielo. En cambio, los ángeles y los arcángeles han tenido una jerarquía allí como tal, y han sido sobre el hombre en cuestión de pureza. En cuestión de amor, pues dicen de que Dios ha amado más al hombre. Por eso Luzbel, que es Lucifer, entonces se rebela contra Dios, porque Dios tiene más amor con los hombres que para con los ángeles. Pero en grado de santidad lo tiene obviamente más alto un ángel o un arcángel. Entonces, aquí primer elemento, no seremos ángeles sino como ángeles. La expresión correcta es esa, como ángeles, no ángeles, para que lo vamos también aprendiendo acá. Entonces nos dice también, al momento de ser como un ángel, entonces no podemos entender de que vamos a necesitar allí cariño o vamos a necesitar nosotros como una sintonía de compañía. Cuando nosotros subimos al cielo, inmediatamente cuando nuestra alma parte y nuestro espíritu hacia esa eternidad, entonces tendremos el juicio. Y el juicio entonces, si es para que nos vamos para el cielo,
inmediatamente vamos a gozar de 3 delicias celestiales, que los explico yo mucho en las Eucaristías de exequia. Tendremos el amor eterno, que es ese amor que ya no vamos a necesitar entonces una pareja, no vamos a necesitar tampoco el cariño de una mamá, de un papá, de un hermano, que nos vamos a encontrar con ellos, sin lugar a duda, lo explica la escatología desde la revelación de Jesús, desde el momento de su resurrección, que vamos a recordar y a vivir momentos especiales con ellos, sin lugar a duda, como lo experimentó Jesús también. Pero no quiere decir que tú vayas a necesitar el afecto de un ser humano allá en el cielo, porque el amor de los amores, que es ese Jesús, nos está amando por completo a nosotros. Y cuando nosotros morimos, dicen los escatólogos, que inmediatamente nosotros nos sumergimos en el amor de ese Dios. Por consiguiente, no necesitamos ni mendigar amor, ni tampoco necesitamos dar ese amor, porque todo lo que ya esté en la eternidad es inundado por el amor de Dios. Esto en una parte. Segundo, es tan grande ese amor que si tú te vas pendiente con algo aquí en la tierra, un resentimiento, una mala palabra o un odio, una venganza, cuando tú subes al cielo, inmediatamente queda saciado ese deseo, porque ya donde hay amor, hay perdón y no hay necesidad de atarse con estas cosas. La persona que ya no pueda trascender es otra cosa muy diferente, pero aquellos que suban al cielo, esa es la vivencia que van a tener. ¿Listo? También nos dice entonces de que, y en cuanto al hecho que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído el libro de Moisés en el pasaje de la zarza, que Dios les dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac? Y aquí viene la frasecita completa: Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y es aquí lo que tenemos que entender: como es un Dios de vivos, ese es también un Dios que está vivo. Y a veces hemos creído, queridos hermanos y hermanas, de que Dios está lejano o que Dios está muerto, y la sociedad nos está vendiendo una idea de que ese Dios está muerto, y es incorrecta, porque Dios está vivo, porque Jesús resucitó, porque el Padre Dios también está dentro de la eternidad, viviendo en la eternidad. No es como en la serie de Lucifer que están pasando, de que Dios está cansado ya, entonces necesita un reemplazo y está buscando el sucesor. No, es que Dios no tiene ni tiempo ni espacio. Dios está sobre todo entendimiento del hombre. Por eso el domingo, cuando explicamos la Santísima Trinidad, no es para que tú entiendas el misterio, es para que tú asimiles el misterio, porque el ser humano, ni con la ciencia que tenemos, hemos podido discernir verdaderamente qué es lo que Dios nos quiere mostrar por medio de esos misterios. Y segundo, también es porque Jesucristo se hace vivo todos los días en la Eucaristía. Cuando el sacerdote hace la epíclesis sobre las especies del pan y del vino, baja inmediatamente el Espíritu Santo, y ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo, en el milagro o en el misterio de la transustanciación, ¿sí? Entonces, en ese momento, tras de que ellos están viviendo espiritualmente desde la eternidad, pues también humanamente ya los podemos gozar en la presencia, en ese cuerpo o en esa sangre, dentro del pan y el vino. Entonces, queridos hermanos y hermanas, hay muchas corrientes en el mundo entero, muchas instituciones religiosas y muchas religiones que están diciendo muchas corrientes en contra de lo que nosotros pensamos. Pero lo importante es que tú puedas verdaderamente discernir y encontrar el sentido de la verdad en tu corazón, como lo mostraba Jesús. Hay que tener en cuenta también algo, queridos hermanos y hermanas. Cuando hablo de instituciones religiosas cristianas, son todas las dominaciones que hay dentro del cristianismo. Recuerden que religión es la macro, por ejemplo el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo, el taoísmo. Todos los que terminan en ismo son las religiones, y los que componen las diferencias entre diferentes pensamientos, pero que llevan al mismo religión, al cristianismo, al judaísmo, al islam y todo eso, se llaman instituciones religiosas. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia, ya los Testigos de Jehová, los Pentecostales, y todo eso son instituciones religiosas del cristianismo, que es la religión. Entonces dicen muchas veces: es que nos hemos cambiado de religión.
Y pues uno dice, bueno, entonces se fueron del cristianismo. No, es que se cambiaron fue de institución. Hoy más que una reflexión, fue como pedagogía bíblica, como enseñanza bíblica, para que también nos vamos en cada momento acercando más a tantas cosas que la Biblia tiene para no ir comprendiendo verdaderamente el mensaje, y vamos subiendo de nivel cada vez, ¿cierto? Ya empezamos primero de una manera suave, una reflexión suave, ya vamos poco a poco también subiendo para que podamos ir experimentando en realidad ese alimento del alma que es las Sagradas Escrituras, para que verdaderamente se convierta en ese alimento. Yo te invito para que oremos en este momento. Le pidamos al Padre Santo que en cada momento nos permita vivir esa resurrección en nuestro corazón, en nuestra vida, y que en el momento en que partamos a la eternidad, como decía hoy en la novena que estamos haciendo a un difunto, que podamos ir verdaderamente con esos tesoros que son nuestras obras, que son nuestras acciones, que son todas aquellas cosas que nosotros estamos permitiendo vivir en nuestro corazón, pero también en la vida de los demás, para que conozcan a Jesucristo. Permítenos en cada momento, amado Jesús, encontrarnos verdaderamente en esta resurrección, y permítenos también hacer las obras aquí en la tierra para construir ese reino de Dios que tú nos has mandado a construir. Ve desechando de nuestra vida tantas teorías, tantas corrientes, tantas ideologías que nos van separando de la verdad. Danos el Espíritu Santo para que en cada momento tengamos ese discernimiento para poder identificar lo que viene de ti, lo que viene del mundo, de lo que viene del diablo y de lo que viene de mi ser. Ven en cada momento a llenarnos de esa sabiduría para poder hablar en tu nombre, para poder también proclamar las grandezas de tu amor y así poderle enseñar a muchas personas también de que cuál es la real verdad o la realidad de la verdad más bien en cada una de nuestras vidas. Permítenos en cada momento ver a estas hijas tuyas, a las mujeres, como esas proclamadoras del Evangelio, aquellas verdaderamente entradas en el misterio de la evangelización y aquellas que tú les has revelado con bondad y con misericordia todo lo que necesitamos saber nosotros dentro de nuestras instituciones religiosas. Permítelas en cada momento ser esas mujeres orantes como siempre lo han sido, y que sean esas mujeres que han sostenido la fe de la Iglesia por muchos siglos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Hermano, recuerda, hay que ser feliz todos los días de nuestra vida, porque el Señor nos ha colocado absolutamente todo para que seamos gozosos en la presencia de Jesucristo, y más cuando experimentemos esa felicidad eterna allá en el reino de los cielos con Él. Recuerda también compartir este mensaje, compartir también nuestro canal para que vayamos creciendo como familia virtual. Nos estábamos estancando, pero ya vendrán otra vez que vamos arrancando nuevamente en este proceso. Recuerda también de que este viernes ya es la rifa del $1.000.000. Les agradecemos en el alma a todas las personas que han colaborado en el proceso para la adecuación del sagrario. Les cuento que ya vendimos todas las boletas y ya solamente falta recoger lo de 30 o 40 personas que faltan por pagar, pero ya vamos ahí para hacer esa tarea, para poder empezar a ir adecuando todo el espacio para darle la dignidad que se merece a Jesús, así sea por el momento solamente de manera virtual. Ya el Señor nos irá colocando lo demás, ese lote que necesitamos para ir construyendo la capilla y todo en el tiempo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, les mando un fuerte abrazo. Recuerda que los quiero muchísimo, que los llevo en mis oraciones y en mi corazón. Espero que también esté en el de ustedes y en sus oraciones también. Y vamos entonces a pedirle siempre a Dios que nos bendiga y nos proteja de todo mal. Amén.